Hola amantes del cine, sean bienvenidos a Cine en Casa. En este video les traemos Netflix, todos los estrenos de julio. Bird Box Barcelona, 14 de julio. Netflix anunció sus estrenos de julio, que incluyen series como The Witcher, De Vuelta a los 15 y Dulces Magnolias, y películas como El clon de Tyrone y Unos suegros de armas tomar. En este video te mostramos todos los estrenos y empezamos con Bird Box Barcelona, una ampliación de la película de Sandra Bullock que cautivó al público en 2018. Una fuerza misteriosa ha diezmado la población del planeta y Sebastián lucha por sobrevivir en las calles desiertas de Barcelona. Mientras intenta salir de la ciudad con otros supervivientes, surge un peligro aún más siniestro. El clon de Tyrone, 21 de julio. Una serie de sucesos escalofriantes conduce a un insólito trío, John Boyega, Teyonah Parris y Jamie Foxx, a un laberinto de una nefasta conspiración. El Renacido, 1 de julio. En la década de 1820, un cazador lucha por sobrevivir para vengarse de un despiadado mercenario que lo abandonó a su suerte junto al río Missouri. Marley y yo, 1 de julio. Dos periodistas construyen una vida y una familia juntos mientras tratan de contener el caos que causa su amoroso pero problemático labrador, Marley. Unos suegros de armas tomar, 7 de julio. El banco que dirige Owen es atracado días antes de su boda y las pruebas apuntan en una dirección increíblemente incómoda, su futura familia política. Cash, 6 de julio. Decidido a emparejar la cancha y aprovechar su ingrato empleo, un obrero urde un plan para traficar perfumes de lujo bajo las narices de su empleador. Las vacaciones de Mr. Bean, 1 de julio. El desafortunado Mr. Bean va de vacaciones a la Costa Azul. Sin querer se ve envuelto en un rapto accidental y en un caso de identidad equivocada. Happiness for Beginners, 27 de julio. Recién divorciada, Ellen sale de su zona de confort y llega a un curso de supervivencia con gente muy peculiar para recordar lo que es vivir y amar. Hoy hablaremos de ese día, 27 de julio. Las vidas de Narendra y Ayen, pasado y presente, se intersectan por primera vez en esta precuela de Un día hablaremos de hoy. Los casi ídolos de Bahía Colorada, 19 de julio. Un paraíso mexicano, dos medios hermanos, Romeo y Preciado, se unen para honrar la memoria de su padre en un rally lleno de adrenalina y música banda. The Witcher, temporada 3, volumen 2, 27 de julio. El destino los reunió, pero fuerzas oscuras intentan separarlos. Mientras Geralt y Yennefer protegen a Ciri, una guerra amenaza el continente. DP el cazadesertores, temporada 2, 28 de julio. Luego de que una tragedia cambia radicalmente sus vidas, Jun-Ho y Ho-Yeol vuelven a capturar desertores del ejército, pero el peligro los acecha. Cenizas del pasado, 13 de julio. Para descubrir la verdad sobre el incendio que arruinó a su familia 13 años atrás, Ansu se hace pasar por el ama de llaves de la fría señora Mitarai. Dulces Magnolias, temporada 3, 20 de julio. Tras la pelea en Sullivan's, las Magnolias se enfrentan a nuevas dificultades mientras el dolor y el drama familiar ponen a prueba sus relaciones. El abogado de Lincoln, temporada 2, 6 de julio. Con más casos que nunca, Mikey se ve involucrado con una mujer que pronto se convertirá en su cliente cuando la acusan de asesinato. El Mariscal, 12 de julio. Esta sincera docuserie que recorre la temporada 2022 y 23 de tres mariscales de campo de la NFL retrata la intimidad en la cancha y en sus hogares. King Dylan, 13 de julio. En plena batalla por el control de la empresa, un encantador heredero conoce una dedicada empleada con una sonrisa irresistible para casi todos. La supervivencia de una chica con curvas, 13 de julio. Tras una ruptura, la estilista Mavis Beaumont aprovecha para empezar de nuevo en la vida y en el amor, y buscar la felicidad en sus propios términos. Love After Divorce, temporada 4, 23 de julio. Después del divorcio, hombres y mujeres redescubren la soltería y buscan sentir el flechazo de Cupido una vez más. Chef 5 estrellas, 14 de julio. 7 chefs profesionales compiten por llevar su concepto de alta cocina al histórico restaurante Palm Court del lujoso Hotel Langham en Londres.
Jugando con Fuego, temporada 5, 14 de julio. Bajo la atenta mirada de Lana, un nuevo grupo de solteros seductores llega al famoso retiro sin sexo, todo sea por el enorme premio de $200,000. De los 19 a los 20. 10 jóvenes comparten la última semana de la adolescencia y el inicio de sus 20 y experimentan la libertad y las primeras veces de la adultez. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. One, 5 de julio. Con entrevistas e imágenes de archivo, George Mitchell y Andrew Gilley reviven su carrera en One, de amigos en los 70 a íconos del pop en los 80. ¿Cómo se convirtieron en líderes de sectas? 28 de julio. Esta docuserie, que se presenta como una guía para captar fieles seguidores, examina con ironía el ascenso de 6 famosos líderes de sectas. El príncipe que nunca reinó, 4 de julio. Esta docuserie arroja luz sobre el asesinato de un joven alemán en 1978 a través del relato de su hermana y la familia real involucrada. Lo desconocido, la cueva de los huesos, 10 de julio. Científicos desentierran pistas de cientos de miles de años que generan dudas sobre nuestros antepasados y el significado de la palabra humano. Desaparecida, el caso Lucy Blackman, 26 de julio. 1 de julio del 2000, la joven Lucy Blackman desaparece en Tokio y desencadena una investigación internacional y una incansable búsqueda de justicia. Tom Segura, Slickhammer, 4 de julio. Un nuevo especial de stand-up del prolífico cómico Tom Segura, grabado en el Celebrity Theater de Phoenix, Arizona. La Dama del Silencio, el caso Mata Viejitas, 27 de julio. La oleada de asesinatos de ancianas que sacudió Ciudad de México entre 1998 y 2005 desató una investigación sin precedentes con consecuencias inimaginables. La inspiración más profunda, 19 de julio. Unidos por su amor a la apnea, una campeona de buceo y un heroico buzo de seguridad intentan hacer historia y están dispuestos a arriesgarlo todo. Lo desconocido, los robots asesinos, 10 de julio. ¿Una máquina tomando decisiones de vida o muerte? Este documental explora los peligros del uso de la inteligencia artificial en el mundo militar. Sonic Prime temporada 2, 13 de julio. Con la ayuda de su improvisado ejército de aliados, Sonic lucha contra el Consejo del Caos para controlar la Prisma Paradoja y reconstruir el universo. Miraculous, las aventuras de Ladybug, la película, 28 de julio. Una joven se muda a París, se convierte en una poderosa superheroína y debe unir fuerzas con su polo opuesto para salvar la ciudad. Príncipe de los Dragones, temporada 5. La búsqueda de la prisión Arabos lleva a Rayla, Calum y Ezran a una travesía por tierra y mar. El conflicto sacude el reino de los elfos del sol. Tayo the Little Bus, 3 de julio. Día tras día, Tayo y sus amiguitos aprenden sus rutas por la transitada ciudad, descubren nuevos lugares y tienen emocionantes aventuras. Dewdrop Diaries sigue a un grupo de hadas familiares de 3 pulgadas de altura, o Dewdrops, como se les conoce en el mundo de las hadas, que viven dentro de pequeñas casas de hadas en jardines con balcones de piedra rojiza, en The Big City. Lego City Adventures, temporada 4, 6 de julio. En una ciudad llena de emoción, amistad y creativas travesuras, un equipo de policías y bomberos trabaja sin descanso para mantener la paz y la magia. Los Storybots responden, temporada 2, 10 de julio. ¿Cómo se forman las burbujas? ¿Por qué cambia la forma de la luna? ¿Cómo se hace el vidrio? Los Storybots tienen respuesta a todas estas preguntas. Bucky Hanma, temporada 2, 26 de julio. Bucky no ve la hora de luchar con un hombre prehistórico al que resucitaron, un hombre tan fuerte que en su época cazaba dinosaurios del Jurásico. Bastard, temporada 2, 31 de julio. El ejército de las tinieblas y su misión siguen sembrando el terror a cada paso, pero ahora Yoko ha evolucionado y lidera las fuerzas del bien. One Piece, 1 de julio. Los piratas de sombrero de paja continúan navegando en aguas desconocidas mientras Luffy disfruta de un barco totalmente renovado. ¿Qué opinas sobre los datos que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. ¡Hasta la próxima!